Bien, a las 8:30 de la mañana de este día jueves, puntualmente, damos vuelta, giramos la rueda mágica y aparece Ana Hernández. ¿Cómo le va, Ana? Buen día. Muy buen día para todos y para todas. Super extra puntuales. Bien, en esta mañana, al menos yo la he sentido bastante fresca en Concepción del Uruguay. Estaba pensando en estos días, que es un poco el coletazo también del tema que hablamos el día martes, solo que el día martes lo hablamos más en términos generales, como una línea general, más en términos de filosofía o sociología, si se quiere, y ustedes recordarán algunos y algunas que hablábamos de cómo iba a ser los nuevos tiempos que iban a correr después de la pandemia, o aprender en este tránsito de aprender a vivir con una pandemia en el que todavía no tenemos una solución, una vacuna. Y eso era más en términos de pensarnos bajo qué paradigmas íbamos a empezar a convivir, a movernos, y en términos más coyunturales, no tan estructurales, en ese coletazo pensaba el rol del Estado y los factores de poder, como en esta circunstancia, como justamente en este momento tan bisagra que está viviendo la humanidad, se empiezan a, no sé si a redefinir, pero por ahí todavía teniendo la vieja lógica de un paradigma que acaba de morir hace 3 meses, por así decirlo. Entramos en crisis, en donde hay un paradigma que se dio vuelta, ya es el hombre descubrió, o se empieza a redescubrir el ser humano, no el hombre, pero sí el ser humano, la especie humana, que somos finitos, que podemos extinguirnos, por lo tanto nosotros no somos los y las dueñas del planeta, sino que convivimos en el planeta, hay un 50 y un 50, estamos sobre el planeta y no que lo dominamos y estamos parados arriba del mundo. Está claro que bajo control el planeta no lo tenemos, y bajo esa circunstancia y ese cruce y esta nueva bisagra de paradigma hay factores de poder que todavía siguen moviéndose bajo la lógica vieja, en donde todavía no se han podido reacomodar, y es en ese plan en que hay que volver a escribir, entre comillas, en términos metafóricos, y decimos el relato, quién va a escribir ese relato, cómo se va a escribir, y en ese plan los factores que siempre los conocimos así, como los factores de poder, principalmente es el económico, en este transitar del Estado, que ha vuelto a ser, hablando en términos categorías ya viejas, seguramente después le van a poner otro nombre o reaparecerán otras categorías, más lo que siempre se recordó o se estudió como el Estado keynesiano, que era más bien un Estado paternalista. Hoy se empieza a hablar de un Estado materno, más materno en términos de que tiene características femeninas, digamos, más que apela a otras cuestiones más allá de resolver y proveer, sino actitudes y aptitudes un poco más amplias, porque obviamente tiene que estar gobernando en el desafío en un marco de una gran incertidumbre en el inconsciente colectivo, junto con el miedo lógico, traído por una pandemia en el que solamente estás protegido y protegida si estás en tu hogar, y por el otro también con toda esta contaminación, no de todos los medios, pero sí de un discurso mediático que también forman parte de la vieja narrativa, con baja posibilidad para un cierto sector del cuestionamiento. De ahí que viene la réplica sobre los cacerolazos, que nosotros en términos locales no los padecemos, no los escuchamos, pero sí hay un fuerte cuestionamiento en lo que tiene que ver con el rol y los sueldos de los funcionarios, que en primer lugar no se conocen, no hay pocos medios han salido a publicarlos,
Y en segundo lugar, ¿qué es lo que eso refleja, ¿no? Los cacerolazos a los funcionarios políticos, y no obstante no se ha salido de todas maneras a cuestionar, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios judiciales, que bueno, viene este domingo el presidente Alberto Fernández en una nota que le dio a Horacio Berbisky, hay un extracto muy sintético donde él explica que el 25% que los funcionarios judiciales deciden, entre comillas, donar, porque no es que se reduce el sueldo, ni que decidieron empezar a pagar ganancias, sino que como un acto solidario en este mes deciden descontarse, donar el 25% de su sueldo, es casi el sueldo del presidente del Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, ahí nos da también una idea del margen entre un sector, el margen de diferencia, ¿no?, entre un sector y el otro. Pero bueno, volviendo al tema de los cacerolazos, ¿qué es lo que se refleja? Amén de que podamos llegar a un acuerdo y decir que los funcionarios, como todos y todas, eligen ser solidarios y como bien decimos a veces en la calle, bueno, todos nos vamos a tener que achicar un poquito. El gran mensaje de fondo es mucho más grave que un descuento de sueldo, sino habla también del desprestigio de seguir creyendo en la política como herramienta de transformación social, y eso es lo más grave, y no, en términos personales, creo que es lo que no debemos permitir. Incluso podemos permitir que se les descuente el sueldo a los funcionarios, pero ni siquiera publicarlo, que quede en un margen y en un acto solidario de actitud de entrega, pero aceptar que los funcionarios no están cumpliendo un servicio social, sino que están haciendo negocios, es desprestigiar a la política, y es la narrativa y el relato que debemos empezar a escribir y defender en plan de un, no sé si un nuevo, pero un reseteo de paradigma de la vida tal cual, así como la conocemos, empieza a cuestionarse en múltiples factores, y entre otras el rol que volvemos a tener del Estado, que seguramente no va a ser el mismo, sino con estas nuevas características, como yo lo digo, que no lo digo yo, obviamente, estas cosas ya las venía prediciendo hace más de 20 años, Leonardo Boff, un antropólogo filósofo brasilero, eclesiástico sí, pero crítico, muy jesuita, decía que este siglo, el siglo XXI, iba a ser un siglo más femenino, con la energía femenina, no feminista, que se entienda bien, esto no es en términos políticos, sino con las aptitudes y las características de una humanidad más femenina, pero por las características que la energía femenina tiene, ¿no? Más del cuidado, del afecto, de la intuición, de la empatía por el otro, por la otra, por la solidaridad. Esto ya lo decía el filósofo Boff, y lo recuperó Rita Segato en una entrevista hace ya 10 días, que son los cráneos, por así decirlo, los grandes pensadores y estudiosos, que así como tenemos científicos tratando de descubrir la vacuna para curar la pandemia, también tenemos científicos de las humanidades pensando qué nos está pasando, cómo es esta coyuntura y cómo será el nuevo mundo que nos espera post cuarentena, conviviendo, ¿no?, con la pandemia, o no, con la cura de la pandemia, pero cómo será entre comillas, nuevo mundo. Y gracias a usted que nos ayuda a pensar un poco más. Buen fin de semana, y quedamos reflexionando sobre este nuevo mundo del cual tenemos que formar parte, indudablemente. Indudablemente. Les dejo un abrazo para todos y para todas. Buen fin de. La firma de Ana Hernández tiene esta columna en Concepción Siglo XXI. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad.